perforaciones, cuando la napa esté muy profunda y técnicamente no sea posible realizar un pozo, o por ahí en viviendas ya existentes que han tenido problemas con algún pozo que se les ha impermeabilizado, por ahí la impermeabilización del pozo viene debido al mal funcionamiento de una cámara séptica, ¿sí? Viene porque los líquidos no han sido adecuadamente tratados, entonces el pozo empieza a recibir materiales no tratados, principalmente grasas, que se empiezan a adherir y a hacerlo impermeable. Entonces, por ahí en lugares, en viviendas donde ya no hay lugar para hacer otro pozo o donde la napa está muy profunda, se pueden hacer perforaciones que se hacen de manera mecánica, y esta perforación se coloca una cañería de 110 con todas las perforaciones, ¿sí? Entonces por ahí va a ir haciéndose la filtración hacia el terreno. Esto en cuanto a lo que son los pozos, es decir, que es una infiltración en vertical. Después tenemos otros sistemas que la infiltración al terreno se da en horizontal. Este tipo de sistemas se utiliza más en lugares donde, por ejemplo, tengo las napas más altas, donde la napa freática está más alta y tal vez no me da esta profundidad, no me da la superficie de las paredes del pozo para absorber todo mi consumo. Entonces, opto por estas alternativas en que la infiltración es de manera horizontal. Este es un esquema también básico en que muestra que después de la cámara séptica, si no omite la cámara séptica o el biodigestor, lo que sea, se pasa a una caja de separación y desde allí se empiezan a hacer estas ramificaciones de esta cañería que va enterrada normalmente a no más de 60 centímetros. Y esto también, digamos, que tiene un objetivo. El hecho de que no se entierre más es porque el contacto con la atmósfera permite que las bacterias aeróbicas sigan trabajando sobre los líquidos, ¿sí? Entonces, si yo me voy a mayor profundidad, las bacterias aeróbicas no van a poder trabajar y me ayudan a que el líquido termine de descomponerse. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. De esto también hay, digamos, distintas variantes. En el caso de que el terreno no tenga la suficiente absorción, puede ponerse al final del lecho, por ejemplo, un pozo absorbente y se complementa la absorción. ¿Sí? Entonces, estos sistemas se pueden ir combinando. Lo que no se puede dejar de hacer es el tratamiento y después la infiltración final. Bien, eso con respecto a lo que es cloacas. Vamos ahora sí a lo que es pluvial. El sistema pluvial, bueno, son las canalizaciones que están destinadas a sacar el agua proveniente de la lluvia hacia el exterior de la vivienda. Siempre es hacia el exterior de la vivienda. Dependiendo cómo se saca hacia el exterior, nosotros conocemos que existen dos sistemas. Uno es el separado y el otro el unitario. En lo que es Córdoba, nosotros trabajamos con el sistema separado, que quiere decir que la instalación pluvial va por justamente separada de la cloaca. Hay lugares donde la instalación pluvial se arroja junto con la cloaca, que no sería el caso de Córdoba. Vamos a empezar. Y otra de las cosas es que justamente como el objetivo de este sistema es sacar las aguas de lluvia hacia el exterior de nuestro lote, vamos a tener, como hemos visto en las otras instalaciones, una parte de la instalación que es la interna y una parte que es externa, que es fuera de nuestra línea municipal. Vamos ahora a empezar con los componentes de lo que es el sistema de desagüe pluvial. Y para empezar con los componentes, vamos a ir siguiendo como que el orden en que va a venir el agua. Entonces vamos a empezar por lo que son las cubiertas. Las cubiertas, bueno, tenemos cubiertas planas y tenemos cubiertas inclinadas. Y cada una de ellas va a tener distintos tipos de desagüe. Empezando por las cubiertas planas, primero sabemos que les decimos planas, pero no son literalmente planas, ¿sí? Las cubiertas que denominamos planas siempre tienen una pendiente y esa pendiente debe ir hacia los embudos, que son los puntos de captación justamente para este tipo de cubiertas. Los embudos pueden
ser también de diversos materiales. Los más utilizados actualmente siguen siendo los sintéticos, polipropileno, PVC, aunque también se utiliza el hierro fundido y demás. Una consideración especial en este tipo de instalaciones, porque tenemos esta posibilidad de realizar partes con materiales sintéticos y materiales chapa, es justamente la mezcla de materiales. Se recomienda que se trabaje siempre con el mismo material. Por ejemplo, si voy a utilizar aquí un embudo de hierro fundido, va a ser por ahí un poco más complicada la conexión con un caño de lluvia de PVC, que si el embudo también es de PVC. ¿Sí? Entonces, por ahí la diferencia de materiales, hay que tener mucho cuidado con eso, porque el producto de las dilataciones, porque son distintos y demás, pueden llegar a generar filtraciones. Los embudos, hablando de filtraciones, deben ser perfectamente estancos y sellados. Y bueno, y además de los embudos, que hay de diversas maneras, hay embudos con salida lateral, con salida central, hay embudos especiales para distintos tipos de cubiertas, por ejemplo, embudos para cuando tenemos cubiertas acarbinadas, que vienen con una rejilla arriba. Entonces, además de los embudos que vienen con distintas prestaciones, también el desagüe puede llegar a ser con caída libre, siempre y cuando la superficie que nosotros estemos desaguando sea pequeña. Un caso muy común de utilizar en una vivienda algo con caída libre es la losa del tanque, ¿sí? Normalmente no se le hace un embudo, sino que se le puede hacer caída libre hacia la cubierta que está por debajo, o poner una gárgola tal vez hacia la cubierta que está por debajo. Acá tenemos algunas imágenes de lo que es la ejecución de esta cubierta, donde con las hiladas de ladrillo se va marcando cuál es la pendiente hacia justamente el embudo. En cuanto a los techos inclinados, el desagüe de los techos inclinados se hace por medio de las canaletas, ¿sí? Las canaletas también pueden ser de PVC, hay algunas de polipropileno, pueden ser de chapa, incluso hay algunos casos que pueden ser de mampostería, como es este ejemplo, que hay acá una gran canaleta de mampostería que después tiene caída libre hacia una parte de aquí, un sector donde hay plantas. Y también lo que se suele hacer, o está un poco de moda en la actualidad, es este recurso de, bueno, tal vez tengo una cubierta inclinada con una canaleta, pero estéticamente tal vez no lo quiero mostrar, y se está usando bastante el tema este de las celefas para cubrir las cubiertas inclinadas. Ahí me había quedado la de la gárgola. Vamos ahora a lo que son los caños de lluvia. Los caños de lluvia, los caños de lluvia son los elementos verticales que van a ir uniendo los desagües de las cubiertas, ya sea de los embudos o de las canaletas, con el nivel de terreno o el nivel de planta baja, ¿sí? Son esos elementos verticales que van a ir uniendo los distintos niveles. Los materiales igual pueden ser, inclusive también se utilizan mucho más cuando están en el exterior, los caños de lluvia de chapa, y algunas recomendaciones de lo que es la norma de obras sanitarias es en qué casos se puede o no embutir o empotrar esta cañería. Solamente se puede embutir cuando el muro sea mayor a 45. Bueno, tiene su lógica, porque si no, como les decía antes, estaríamos rompiendo todo el muro. Si el muro no tiene más de 45, por ejemplo, tiene 30, se puede embutir, no, perdón, sí, hasta 30 se puede embutir solo 5 centímetros. Y menor a eso, directamente no se puede embutir nada. Bueno, aquí hay algunos ejemplos también de cañerías, de caños de lluvia, que vienen de una cubierta y que se van hacia el exterior. Y estos son algunos otros ejemplos en exterior, esto es un interior, en exterior, y se está usando también esto, un recurso más, un recurso por ahí un poco más poético, el tema de las cadenas y demás para conducir el agua,
cumpliendo un poco la función de caño de lluvia, ¿sí? El único, digamos, no es inconveniente, pero lo único que habría que tener cuidado con esto es que realmente me permita que el tamaño, por ejemplo, de la cadena me permita que el agua se deslice por ahí y que no caiga por cualquier lado. Vamos a lo que es, ahora sí, el nivel de piso, el nivel donde terminamos, y en el nivel de piso vamos a tener elementos que capten el desagüe del terreno y también vamos a tener elementos que conduzcan esos desagües hacia la línea cordón vereda, que es a donde terminan las cristalaciones. En cuanto a los elementos que captan el desagüe del terreno, son las bocas de desagüe y las rejillas. Las bocas de desagüe son estas. Aquí tenemos una rejilla que después se va a conectar acá a un conductal. Y estos elementos, bueno, en cuanto a las bocas de desagüe, pueden ser tapadas, que simplemente sirven para inspección, que es una caja que sirve para inspeccionar, o pueden ser abiertas, que tienen una rejilla y me sirven, además de para inspección, para desagüe, ¿sí? En cuanto a los materiales, lo mismo, materiales sintéticos, materiales chapas, y también pueden hacerse de mampostería, in situ. En cuanto a lo que son los conductales entonces llevan hacia el exterior el agua que captaron desde las bocas de desagüe o desde las rejillas. Los conductales estos también tienen que tener una pendiente para permitir que el agua circule, y la pendiente esta va entre el 1 y el 2,5%. Y tiene que tener una tapada de 15 centímetros como mínimo. Acá. Ahí tenemos la salida de conductales, acá sin haber terminado todavía lo que es la vereda, hacia la línea cordón vereda. Algunas de las características que tiene que tener el conductal requerimientos de la norma. Uno es la separación con respecto al fluvial, ¿sí? La cañería con respecto al fluvial debe estar separado por menos a 40 centímetros, y en el caso de necesitar hacer cruces entre un fluvial y la cañería cloacal, ese cruce no puede tener más de 1,20 y debe tener, no se nota ahí porque es amarillo, no debe tener, bocas de desagüe en los extremos para poder inspeccionar, ¿sí? En caso de que haya una obstrucción. Al igual que en el sistema cloacal, no podemos trabajar con ángulos menores a 90 grados. Si ese es el sentido en que va a ir el desagüe, todos los ángulos van a ser mayores a 90 grados, ¿sí? Y las conexiones van a ser a 45, y esto también es porque los accesorios vienen con esos ángulos, ¿no? No podríamos proponer una conexión con otro ángulo porque no tendríamos accesorio para eso. La conexión es a 45 grados, o si no, interponiendo una boca de desagüe. También nos sirve para absorber lo que es el cambio de dirección. En el único caso en que está permitido hacer esto, que dijimos que se llamaba ir en contrapendiente, es decir, ir hacia el lado opuesto, hacia donde está desaguando la cañería, es cuando tenemos patios menores a 12 metros cuadrados, ¿sí? Es porque tenemos para desaguar una superficie muy chiquita, entonces solamente en este caso podemos ir a contrapendiente. Y otra de las cosas que nos dice la normativa es que está prohibido desaguar por locales cubiertos, ¿sí? Muchas veces por ahí, cuando hay cocheras abiertas, por ahí el agua se mal diseña, digamos, que el agua escurra por la cochera porque es abierta y pase, por ejemplo, al jardín. Eso está prohibido hacerlo. No se puede escurrir por lugares que sean techados. No importa que estén abiertos. Si son techados, no debe haber agua debajo de donde hay un techo, ¿sí? Eso es lo que está prohibido. Y vamos a ver ahora un poco de lo que son los cálculos, que en realidad no son cálculos, es simplemente un dimensionado. No son cálculos porque no vamos a calcular nada, simplemente el dimensionamiento de estos elementos se da a partir de tablas
y siempre lo que se va a tener en cuenta es la superficie de desaguar. Entonces, sabiendo la superficie que yo voy a desaguar a un determinado elemento, con ese dato voy a la tabla y de ahí sé cuál es la dimensión que me corresponde. Estos son los tamaños de embudos según la superficie que reciban, la superficie de desaguar. Para las canaletas, según la superficie de desaguar, el tamaño de la canaleta. Para los caños de lluvia, lo mismo. Solo que en los caños de lluvia tenemos acá por ahí un poquito más de diversidad porque entra en juego otro parámetro que es la precipitación de diseño, ¿sí? Entonces por ahí en zonas donde hay muchas mayores precipitaciones, bueno, eso se va a ver reflejado en la sección de desagüe. Por ejemplo, lo que es Córdoba, tenemos una precipitación de diseño de 120, ¿sí? Entonces, dependiendo la precipitación de diseño, acá vamos a tener las superficies a desaguar. Por ejemplo, estamos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, precipitación 120, necesito desaguar una canaleta que me trae 86 metros cuadrados, entonces, con me va a ser suficiente, me muevo hasta aquí y me dice el diámetro que va a tener mi cañería, ¿sí? Mi caño de bajada, caño de lluvia. Para las bocas de desagüe, lo mismo, tenemos aquí las medidas, la superficie de desagüe y la medida que le corresponde, y para los conductales, la tabla es similar a la de los caños de lluvia. Según la precipitación del diseño de la zona en la que estemos, vamos a buscar la superficie que nosotros necesitamos desaguar y una vez que encontremos un número que sea igual o mayor del que necesitamos desaguar, nos movemos para buscar cuál es el diámetro. En esta tabla también lo que tiene que entra en juego es la pendiente de la cañería, ¿sí? La pendiente del conductor. Entonces, si evidentemente no va a ser lo mismo desaguar con una pendiente de 2%, donde el agua va a ir mucho más rápido que una de 1%, ¿sí? Por eso también entra en juego la pendiente que va a tener mi cañería. Y para finalizar, vamos a ver un poquito de lo que les había contado sobre la documentación. Vamos a ver. Bueno, voy a ver si puedo compartir el PDF porque ya. Vamos a ver un poquito en PDF porque ahí en el PowerPoint por ahí se nota como un poquito de detalle. Esto, bueno, a mí me gusta por ahí mostrar siempre, y de hecho lo hago bastante, lo que son los 3D o las axonométricas de las instalaciones, porque sirven mucho tanto para lo que va a ser el instalador como para uno mientras las está diseñando, evitar por ahí estos encuentros con estructuras, o chocarnos justamente con las mismas instalaciones y otras instalaciones que no estamos viendo en el módulo. Entonces, este tipo de gráficos es bastante útil para las dos partes, digamos, para la parte de obra y para la parte de diseño. Y en cuanto a esto, una recomendación más allá de lo que es la documentación técnica, es que traten de trabajar siempre con, por ejemplo, el tamaño de artefactos actualizado y demás. Una de las cuestiones que por ahí suele darse, más que todo cuando trabajamos con losas suspendidas y todo eso, que tenemos que ser muy precavidos con los puntos de descarga que dejamos, es que por ahí trabajamos con tamaños de accesorios de artefactos que no son correctos. Entonces eso hace que después tengamos que estar moviendo los puntos de descarga y demás. En la actualidad, creo que casi todos los proveedores, tanto de cañería como de artefactos, tienen subidas online, librerías o bloques, dependiendo del programa que usen, para poder realizar buena documentación técnica, ¿sí? Bueno, en esta AXO que vemos acá, están puestas justamente las instalaciones sanitarias, solo las instalaciones sanitarias. Bueno, si bien por más que lo amplíe, perdemos la escala del todo, algunas de las cosas como
para notar a simple vista es, por ejemplo, esto que decimos siempre, la parte de las conexiones exteriores y las interiores, que todas tienen su parte exterior, tanto del agua, que estaba ahí entre la línea cordón vereda y la línea municipal, el ingreso de agua, las salidas de los fluviales a la línea cordón vereda, la salida de los cloacales a conectarse a una colectora. También lo que se puede ver a simple vista en este tipo de gráficos es justamente las conexiones entre la instalación, ¿sí? las montantes verticales y después el trabajo, bueno, en horizontal. Como son las montantes, fíjense que parece un lío, pero a simple vista se notan que las montantes son solo 4. Capaz que lo vamos a ver un poquito más, con más detalle. Si bien son axonométricas, tienen un poco de lo que es la representación, digamos, que nos pone la norma, que es el trabajo con las designaciones de los artefactos, las designaciones de bajadas. Fíjense que cada una de las cañerías de los distintos sistemas tiene su material, su ubicación, su diámetro, ¿sí? Lo mismo con las cañerías estas cloacales. Esos son datos importantes que deben estar en todos los planos. Ahora vamos a ver los planos como 1 en 100. En la escala 1 en 100, que por ahí no tenemos tanto detalle, lo importante es nombrar material, ubicación, separaciones, si hay que acotar separaciones reglamentarias, ¿sí? Designar bajadas. Ahí vamos a pasar Vamos a ir viendo un poquito acá. Este también es un plano de instalaciones sanitarias. Tiene las 3, tiene provisión de agua, de desagüe cloacal y de desagüe fluvial. Vamos a tratar de ir viendo más o menos una por una, porque si no como que se pierde mucho por la escala. Fíjense, la conexión a la red, el ingreso, lo que les decía, esto habíamos visto el martes, el tema de la llave de paso próxima a la línea municipal. Y empezamos a poner las designaciones, por dónde va la cañería, su diámetro, altura. En esta parte ya pasó a estar enterrada. Subida, ¿sí? La designación de subida que habíamos visto antes, que es con un solo círculo y en el color de la instalación. Y fíjense que en esta, que también lo habíamos hablado un poco, tiene una continuación de la alimentación, que es una alimentación directa, que va hacia una canilla de servicio en la parte de atrás. Acá está la subida tanque. Vamos a ver un poquito de lo que son las designaciones. Aquí, fíjense, lo que son las bajadas en línea de trazo, agua caliente, en la línea color magenta, carmín, en realidad las designaciones de las bajadas y hacia qué núcleo va cada una de las bajadas y las designaciones de las llaves de paso en cada uno de los núcleos o artefactos. Fíjense que tenemos un termotanque y esto es una caldera para calefacción. Entonces la designación de la llave de paso en los núcleos o los artefactos, tenemos acá otro baño, designación de bajadas y alimentación a cada uno de los artefactos. En esta escala, más o menos estos son los datos necesarios para la escala. Ya cuando pasemos un poquito más a escalas de detalle, que vamos a ver, ya ahí empezamos a acotar lo que son los ejes de artefactos, justamente para no errarle a los ejes de descarga, para no errarle con una gripería que después nos queda un flexible ahí como de 40 centímetros porque nos quedó el artefacto movido. Un poquito más de lo que es agua. Fíjense acá en la cocina, tiene un diseño particular. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que lo que no se puede hacer en agua, y en todas estas instalaciones lo que tenemos que evitar es utilizar lugares para el recorrido que no sean visibles si hay algún tipo de problema con la instalación, ¿sí? Entonces les decía que, por ejemplo, no se recomienda el paso de las instalaciones de agua por contrapiso. Es preferible tal vez por cielo raso, si tengo que hacer un recorrido horizontal, si no lo puedo hacer por muro. Fíjense, en este caso, esta vivienda tiene una isla y en esa isla
está la bacha. Entonces, no queda otra que pasar por contrapiso, porque si llego por cielo raso no puedo bajar, por muros no puedo llegar. Entonces, en realidad tampoco es que se pasa por contrapiso, sino que se lleva por un suelo técnico, ¿sí? Como una canaleta de hormigón, digamos, donde va la instalación. Y además, esto es reglamentario en el caso de tener próximos instalación cloacal, ¿sí? Por si tengo algún problema con la instalación que no se contamine. Vamos a ver, vemos en planta de techos un poquito de esto, así seguimos con la misma instalación. En planta de techos, acá estaba la subida, fíjense que diámetro, la protección ahora como estamos en cubierta, que lleva protección y que va con los muretes estos o los mojinetes que vimos en imágenes también el martes, que va cada tanto con muretes para que la cañería no empiece a pandear, ¿sí? La voy fijando. En este caso, hay 2 tanques, cada uno con su venteo, y se hace un puente colector del cual derivan todas las bajadas. Aquí teníamos 2 baños, teníamos el otro por aquí y el otro más allá. Las designaciones con protección exterior, adosada a parapeto, y por este lado entraban las que iban a la cocina, al quincho y al lavadero. Vamos a ver ahora un poquito de la representación de lo que es el sistema de cloaca. Vamos a empezar por el baño más alejado. Este es el baño más alejado. Fíjense el desarrollo del sistema secundario, todo dentro del núcleo. La PPA que se conecta a la cañería primaria, que sale del inodoro, que sale directamente hacia afuera, ¿sí? Lo más rápido y directo hacia afuera. Y mediante una cámara de inspección, cambio de dirección para irme hacia la parte de adelante de la vivienda. Como es mi artefacto más alejado, es el que voy a tener el más alto, es el que va a llevar la ventilación. De ahí empiezo a venir y esta pendiente va a empezar, esta cañería, perdón, va a empezar a tener una pendiente hacia este punto. Fíjense, el diámetro, la pendiente, resolución también dentro del núcleo sanitario y salida directa hacia el exterior. Lo mismo con este baño, resolución del secundario, salida directa al exterior. Y con una cámara de inspección hago el cambio de dirección. Y desde este otro lado voy a recoger el agua de la pileta del quincho. Y fíjense que acá aparece otra ventilación, por esto que vimos hoy, de que cuando tengo ramales que tienen más de 10 metros, en ese ramal también necesito, si yo considero que esta es mi cañería principal y este es un ramal, este ramal también va a tener una ventilación, ¿sí? Este es el punto más alejado, entonces, bueno, decido poner la ventilación aquí. La salida de la pileta de cocina, pongo una cámara de inspección para absorber el cambio de dirección y aquí uno las salidas de lo que es el lavadero. Y desde aquí a cámara séptica y pozo. Y el pozo también con su ventilación. Que lo que es cloaca a nivel de cubierta, lo único que se representan son justamente las ventilaciones, ¿sí? 30 centímetros sobre el parapeto, lo que veíamos para que pueda ventilar a los 4 vientos. Entonces, si estas cubiertas, por ejemplo, hubieran sido accesibles, probablemente yo hubiera tenido que seguir con más altura. Y acá está la otra ventilación, con más altura para poder ventilar a los 4 vientos. Vemos un poquito de lo que es, bueno, volviendo a lo que es la planta baja, las designaciones en una escala de este tipo son básicamente de los elementos de inspección, las BAT, las PPA, los colores reglamentarios y poner los diámetros, ¿sí? Que sea en uno de los recorridos el diámetro correspondiente. Vamos a lo que es el sistema fluvial. Vamos a empezar por la cubierta. Sistema fluvial, lo que hago es dividir las losas para no tener tanta superficie a desaguar en un mismo embudo. Entonces, las losas que tienen gran superficie, las divido y marco líneas de pendiente hacia embudos que elijo dónde poner. En este caso tengo 2 cubiertas inclinadas que van a ir hacia canaletas. Las designaciones también de todos los elementos
es con su material y su tamaño, y en el caso la cristela de mudo, en el caso de los caños de lluvia, se consideran bajadas. Entonces cada una de estas también lleva su nomenclatura como una bajada. Caño de lluvia aquí y canaleta. Y esto en planta baja, voy a encontrar los mismos caños de lluvia. Los caños de lluvia se grafican en todas las plantas, digamos, por donde ese caño de lluvia vaya. Entonces, si el caño de lluvia me empezó a nivel de cubierta, lo grafico en cubierta, lo voy a graficar hasta que llegue a planta baja. Y el desagüe del terreno. Bocas de desagüe, y me vengo con una cañería principal a la cual me voy acoplando con los desagües. Tengo una boca de desagüe para desaguar todo este sector. Y me voy acoplando a la cañería esta como principal que viene desde la parte de atrás. Esta es como una alternativa en cuanto a lo que es el diseño del sistema pluvial. Fíjense que yo tengo como que fuera un troncal al cual le voy agregando ramas con las bocas de desagüe o con la bajada de los caños de lluvia. Esta alternativa lo que me permite es que, por ejemplo, yo no voy a sobrecargar con estas bocas de desagüe el caudal que traigo desde acá atrás. Porque existen dos alternativas de hacer esto. Que, por ejemplo, yo aproveche que viene el conductal y ponga la boca de desagüe como un punto de inspección sobre el conductal. ¿Qué sucede en este caso? Que este punto, esta boca de desagüe va a tener que tener el tamaño para desaguar no solamente la superficie de este patio que yo estoy desaguando, sino también para desaguar el agua que me vino de este caño de lluvia, que es el agua de toda esta cubierta, más el agua que viene de todo este sector del patio que viene a esta boca de desagüe, ¿sí? Entonces hay como dos también, en el trazado, hay como dos maneras de hacerlo. Que las bocas de desagüe de los distintos sectores vayan estando sobre el principal. El único problema de esto es que probablemente empiece con bocas de desagüe de 20 y termine con bocas de desagüe de 60 por 60, ¿sí? Entonces por ahí en un criterio de diseño de decir, bueno, yo quiero usar todas bocas de desagüe de 20 por 20 por una cuestión estética en el proyecto, elijo que la boca de desagüe solamente desagüe el área del patio o del jardín que yo quiero, ¿sí? Y no que también me desagüe superficie acumulada que venga de otro lado. Fíjense acá lo mismo, se conecta el conductal y esta ya sale y de este lado tenemos similar. Eso un poco un legajo en 100. Esto un poco de lo que hablábamos la semana pasada, de lo que son los termotanques solares. Esto es para la instalación de un termo familiar chiquitito, pero así todo, o sea, no implica que no tenga su pequeño legajo, que es de una hoja, pero está. En el que se incluye la posición para determinar, ¿te acuerdas que el martes habíamos visto que la posición del termo solar depende de la orientación, ¿sí? Tiene que estar mirando el norte, debe tener una inclinación y debemos evitar los conos de sombra. Entonces, por ahí con algunos programas podemos verificar todo esto y verificar principalmente los conos de sombra para asegurarnos que la ubicación del termotanque sea la correcta, ¿sí? Entonces, fíjense, son más que todo, estos ya son piezas en escala 1:50, son un poquito más detalladas, y esto también es como otra forma de graficar. Ya en esta escala empezamos a ver los espesores de las cañerías. Te lo muestro más que todo, como para que veamos el criterio gráfico. O sea, empiezan a ver los espesores de las cañerías y ya se empiezan a ver también los accesorios que componen esa cañería, ¿sí? Que por una cuestión gráfica simplemente se los va denominando y después en una referencia se los nombra. Y lo que les decía que a mí siempre me sirve, creo que el instalador también, es el tema de las axonométricas por ahí para terminar de comprender la instalación.
Es otro proyecto, lo mismo, la localización, con la justificación de por qué ubicar de esa manera los paneles, y un estudio por ahí, si se quiere, de las distancias entre cuando tenemos múltiples equipos para que un equipo no arroje sombra sobre otro. En este caso, todo lo que está en medio en realidad era para climatización de una pileta, de un parque educativo, y solo lo que están, los termos de los costados, son para las áreas de vestuario que están aquí abajo. Volvemos a la escala 1 en 100, fíjense la representación filar, donde simplemente voy marcando las ubicaciones, las designaciones de si son subidas, si son bajadas. En este caso, como es de climatización, hay bomba. Estos gráficos también, más allá de que son de climatización, las llaves de paso, marcando las alturas, los componentes, las ventilaciones. Detalles, en caso de que sean necesarios, detalles más pequeños. Y esto sí es de la instalación sanitaria, agua caliente sanitaria, en que también se marca cómo llega el agua de los tanques en esta escala, simplemente material, diámetro y la ubicación de las llaves de paso. Distinguir dónde están los venteos. Y bueno, como estos equipos también tienen como sistema auxiliar de resistencia, se incorpora acá la instalación eléctrica y los tableritos. Y la AXO, que nunca falta. A ver, volvamos acá creo que no tengo más nada. Volvemos acá al Power. Estas, bueno, son las que acabamos de ver, nada más en el PDF que se veían mejor. Y acá les muestro algunos ya en otra escala más de detalle, donde les decía, cuando ya salimos de la escala 1 en 100, es importante que empiecen a aparecer otros datos, como por ejemplo las distancias, los ejes de los artefactos, ¿sí? Para la instalación. Tenemos también acá los datos de pendientes. Lo mismo, los ejes de los artefactos, la separación entre ellos, las características que tienen estas cañerías. Y eso ha sido todo. Lo que les quiero mostrar también, antes de que abramos las preguntas, es que había quedado pendiente de la clase pasada que me consultaron y queden hacerles ahí unos esquemitas, unos grafiquitos, es cuando usamos los termos solares, cómo podemos utilizar como sistema auxiliar tal vez un calefón, un termotanque que ya tengamos, ¿sí? Que les había dicho que simplemente lo podemos hacer con un sistema de bypass, es como por ahí lo más fácil, sin incluir controladores, digamos, accionadores automáticos. El tema es que, bueno, justamente, sistema de bypass, tenemos llaves de paso que las manipulamos nosotros cuando el termostato nos sense, por ejemplo, que la temperatura del agua no es suficiente a lo que nosotros queremos. En realidad, bueno, acá tenemos el calefón y el termotanque. El sistema de bypass es el mismo, que bueno, en el caso del calefón se pondría al revés, se pondría abajo. Pero lo vamos a analizar en este. El bypass es básicamente generar acá una conexión entre la cañería de entrada de agua fría, que en realidad no va a ser entrada de agua fría nomás, sino que es la cañería que viene del termo solar. Se genera un puente, hay un bypass con la cañería de agua caliente. Entonces, por ejemplo, este esquema sería con el termo solar cerrado. ¿Qué sería cerrado? No sé, se me rompió un tubo, algo pasó con el termo solar, entonces no está viniendo agua de ahí directamente. Entonces, cierro la llave de paso que viene del termo solar y la que me conecta el bypass, y abro la llave de paso que viene el agua fría de una bajada del tanque de reserva. Y abierta la llave de paso de salida. ¿Cómo sería el esquema cuando el termo solar está en funcionamiento y está a la temperatura adecuada? Cierro la llave de paso que viene del agua fría del tanque y cierro la llave de paso de salida del termotanque. Entonces el agua simplemente hace este recorrido. Obviamente que el agua llega hasta acá, esto es
agua caliente y esto también, pero a los fines de que se entienda, digamos, el agua hace este recorrido. El bypass está abierto, entonces el agua viene, pero como tiene la temperatura suficiente, la hacemos continuar. ¿Qué pasaría en el caso de que nosotros detectemos que el agua no está a la temperatura adecuada? Lo que hacemos es que el agua que viene precalentada ingresa. ¿Cómo el agua ingresa? Cerrando las llaves de paso del bypass. Entonces el agua, en realidad también va a llenar esta parte de la cañería, pero va a ingresar al elemento calentador, se va a terminar de calentar y va a salir. ¿Sí? Bien. Bueno. Estamos con tiempo, así que les diría que nos podemos tomar unos 3 minutitos como para tomar agua y demás, y largamos con lo que son las preguntas, si es que las hay, si hay dudas. Así que, bueno, en 3 minutitos arrancamos de nuevo. Bueno, ahí estamos de vuelta. Voy a ir viendo algo de las preguntas que... Sí, bueno, empiezo. La primera pregunta que tengo respecto a las ventilaciones de diámetro 50, sí se suele usar también en lo que es edificio para lo que son las ventilaciones subsidiarias, que bueno, es un poquito justo lo que tenemos aquí. En edificios tenemos este tipo de ventilaciones que se denominan subsidiarias, donde yo tengo una ventilación principal y a esa ventilación principal se van adosando las ventilaciones de cada uno de los pisos, y en el último piso termina rematando con esta ventilación subsidiaria. Se une a lo que es la cañería principal de descarga y termina con una ventilación de 110, que es en realidad la misma cañería de descarga. Sí hay. No estaba también incluido por ahí en este tema, la parte de ventilaciones, porque bueno, ya es otra escala, pero sí. Bien, Florencia pregunta que bueno, ha visto varios casos que no le colocan ventilación a los pozos absorbentes y si es esto correcto. En realidad lo correcto sería que sí lo tenga. De hecho, la norma dice que el pozo debe tener ventilación, y el tema también de la ventilación en el pozo, además de equilibrar las presiones, también tiene la misma función que veíamos en los lechos nitrificantes, los lechos de infiltración, que tiene que el lecho justamente no esté tan profundo. Si el pozo está ventilado, también permite la acción de las bacterias aeróbicas y permite que el fluido que llegó al pozo pueda seguir descomponiéndose, oxidándose en realidad las
bacterias aeróbicas generan oxidación. Entonces, también desde ese punto de vista es necesario la ventilación del pozo. ¿Cómo sería si se quiere separar aguas grises? Bueno, en el caso de la separación de aguas grises, lo que hay que hacer es directamente a lo que es los desagües secundarios. También habría que ver cuáles desagües secundarios, si todos o no. Los desagües secundarios se desaguan hacia cisternas, hacia cámaras, donde ahí se puede realizar el proceso de tratamiento, de filtración. Hay algunos como más caseros que van teniendo distintas capas donde se va realizando el filtrado, y tal vez esa agua se puede llegar a utilizar, por ejemplo, para riego, no para consumo, pero sí tal vez para riego, para limpieza, ¿sí? Yo creo donde no hay red de cloaca se suele usar cámara desengrasante para vertido de cocina. Sí, la cámara desengrasante está perfecto, se utiliza y también tiene como objetivo justamente de que los líquidos lleguen un poco más retratados a lo que es la cámara séptica y posteriormente al pozo, ¿sí? Son todos puntos que permiten ir haciendo una depuración en el sistema para que llegue al pozo, termine en el pozo, digamos, el efluente lo más limpio posible para que no nos genere esto de la impermeabilización y que no nos funcione mal. Bien, para el para el cálculo del diámetro de cañería de agua caliente, ¿cuáles son los datos? Para el cálculo de agua caliente se utiliza la misma tabla que vimos el martes, que es la tabla, está en la norma gráfica que les enviaron. Es la tabla donde por grupo de artefactos que se va a abastecer o por núcleo sanitario que se va a abastecer, se ha determinado una sección. Con esa sección después te vas a la tablita y buscas la equivalencia en diámetro, digamos. Pero es simplemente ir a esa tabla, ver cuál es el grupo de artefactos o núcleo que vos vas a abastecer y en base a eso te dice cuál sería la sección que necesitas. Nosotros vimos nada más que el lado izquierdo, que era para agua fría, y del lado derecho estaba agua caliente. Bien. Bien, ¿podemos acceder al Power y descargarlos? Sí, te los puedo hacer llegar también a los dos PowerPoint, no hay ningún problema. Bien, acá, bueno, en PDF sí, también si quieren se los puedo pasar hago el Power PDF. No hay ningún problema. Carlos pregunta una tabla. Yo me voy a ir anotando esto. La tabla para calcular la superficie absorbente del pozo según el terreno. Un momento, acá. Sí, hay tablas, de hecho también hay tablas no solamente para el pozo, sino también para calcular, por ejemplo, la longitud de la zanja. Depende justamente de la capacidad de absorción del terreno, pero sí hay tablas y se las puedo adjuntar a ambas, tanto para el pozo como para lo que son zanjas. Bien, lo próximo, los biodigestores se entierran, sí, los biodigestores van enterrados. De hecho, también uno digamos, los motivos por los cuales van enterrados, más allá de, bueno, que el fabricante lo recomienda y demás, primero que si no estuviera enterrado no podríamos hacer que la cañería primaria nos llegue, si lo tuviéramos más alto que la cañería. O sea, tiene que estar enterrado lo suficiente como para que pueda llegar la cañería primaria que nos trae el desagüe de la vivienda. La profundidad a la que se entierra es esa. Y uno de los motivos por los cuales tanto los biodigestores y las cámaras van enterradas a una determinada profundidad es que, por ejemplo, en la norma recomienda también
Y volvemos, creo que la cámara séptica tiene una... Esta es la cámara en sí, pero fíjense que la cámara no llega hasta el nivel de terreno, sino que llega una tapa hermética y después está esta tapa a nivel de terreno. El objetivo de que haya aquí un recubrimiento es porque, como ustedes saben, cuando nosotros nos enterramos, la temperatura es más estable, ¿sí? Entonces, el objetivo de que esto esté estable es que también la temperatura no afecte a las bacterias aeróbicas y anaeróbicas, ¿sí? Los cambios de temperatura, si hubiera cambios bruscos de temperatura, podrían hacer que estas bacterias mueran y, digamos, nos dejaría de funcionar el sistema. Otra de las cosas que se tienen en cuenta para esto, o sea, que hace todo el trabajo aquí son las bacterias. Entonces hay que tener en cuenta que estas bacterias no mueran. Uno de los motivos podría ser que estos cambios bruscos de temperatura, por eso se entierra, porque la temperatura es más estable. Y otra de las cosas que hay que evitar es eliminar a lo que es justamente el desagüe, ácidos o productos químicos. Por eso, por ejemplo, en la industria ya el sistema de tratamiento donde se trabaja normalmente con otro tipo de productos, el sistema de tratamiento ya es otro y lleva otro tipo de cámaras que van haciendo otro filtrado, ¿sí? Para el uso doméstico se supone que los líquidos, el efluente que nosotros eliminamos acá no las debería perjudicar. Mira, sé que se compartió. De hecho, de hecho, hasta a mí me llegó el link donde compartieron el Drive, ¿no? Y se los comparto al link. Es un link de Drive donde está la carpeta. Donde está la carpeta, por si a alguno no le llegó. Ese es el link de Drive. Perfecto. Como yo me quedo arriba en la conversación, no vi que ya lo habían compartido. Gracias. A ver, ¿por dónde andaba? Bien, para garantizar la presión de agua, sí es conveniente sobredimensionar algunas cañerías. En realidad, la presión de agua está dada por la diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ese es el principal motivo. Lo que vos vas a tener, lo que vas a poder tener, digamos, con diámetros más grandes, es mayor caudal, que también es un requerimiento en algunos artefactos sanitarios. Por ejemplo, las válvulas de descarga necesitan de un cierto caudal y eso, bueno, lo damos con el diámetro. Pero el diámetro no nos debería influir en la cuestión de presión. Lo que más influye en la presión es la altura, para que tengamos la base del tanque con nuestro artefacto. He visto cámaras sépticas con caños de ventilación, funcionan igual y la verdad que no sé. En realidad tiene que ser un sistema, de hecho, fíjense en el gráfico, te lleva una tapa hermética. Puede ser que la ventilación, principalmente por las bacterias anaeróbicas, ¿sí? Puede ser que la ventilación tal vez sea una ventilación de un diámetro muy chico y no lo termine afectando. Puede ser que la cámara séptica no esté funcionando como debería, ¿sí? De alguna forma sí lo va a afectar. De alguna forma sí lo va a afectar, no es adecuado. Pero bueno, puede ser que esté como trabajando ahí a media máquina la cámara. En caso donde queda con diseño incómodo para conectar la ducha a la PPA, ¿se podrá conectar la ducha a la cañería principal? No, porque el tema es que la cañería principal está cerrada herméticamente por sifones, ¿sí? Entonces, uno puede conectar un desagüe secundario directamente a la cañería principal sin un sifón. Eso sería...
Los biodigestores llevan una cámara con, ahí me quedó el último mensaje. No sé qué más era bueno, los biodigestores llevan una camarita que es de desagüe, no sé cómo una camarita bueno, es la camarita que se pone acá, que es para sacar los lodos o los barros. No sé la palabra. Es una camarita que es para la limpieza. Si llevan una camarita arriba como la cámara séptica. No, porque esta tapa es hermética, ¿sí? Es una tapa hermética y en realidad sí, esto va a quedar enterrado y uno debería hacerle después algún tipo de tapa de inspección para saber dónde está y poder acceder, ¿no? Pero no es necesario que se genere este espacio. De hecho, este espacio en las cámaras sépticas realizadas in situ, el objetivo simplemente de tener doble tapa es que una tapa, bueno, por ahí por quedar a la vista y que se transita encima y demás, que no sea esta la tapa hermética. Entonces la tapa hermética queda ahí. Esta altura puede ser un poquito variable, dependiendo también a la profundidad que uno llegue cuando llega a la cámara séptica. Bien. Bueno, muchas gracias. Volviendo al comentario que no me quedó claro el tema del sifón. Bien, en realidad el sifón es el elemento que nos divide la cañería primaria de la secundaria. Lo que hace el sifón es un cierre hermético para que los olores, principalmente para que los olores no vuelvan a ingresar al interior de la vivienda, sea al baño, una cocina o lo que sea. Toda la instalación primaria queda cerrada herméticamente al interior, porque es la que tiene los gases y los olores. Y además, para eso están las ventilaciones, porque si tienes un sistema hidráulico, por eso las ventilaciones se van afuera, ¿sí? El objetivo o la función principal del sifón es esa, independizar los dos sistemas y que no tengamos este problema de olores, ¿sí? Y encima el tema de la ducha, sí, esa sería la mejor solución de última, poner en vez de poner una rejilla de ducha, poner directamente, aunque sea, una pileta de piso. Entonces directamente ya es una pileta de piso, la pileta de piso es esta, entonces la pileta de piso tiene sifón y ahí la conectas a la primaria, ¿sí? No se recomienda que usemos el desagüe de la ducha como pileta de piso del baño, que eso también se suele ver por ahí en edificios y en departamentos, que para no poner rejilla de desagüe de ducha y una pileta de piso, se pone la pileta de piso debajo de la ducha y bueno, todo va hacia ahí. No es lo recomendable, o sea, cada cosa está para una determinada función, ahí es como matar dos pájaros de un tiro, pero no es lo recomendable. En el caso, no sé cuál es el inconveniente de diseño, ese que creo que es Florencia que me estaba preguntando, no sé cuál es el inconveniente del diseño por el cual no entra el desagüe de la ducha, pero de última, el último recurso sería eso, poner una pileta de piso abierta. Las bocas de acceso tenés desde 15 por 15, 20 por 20. A ver si puedo más o menos abrir. Esto es el material que yo les he compartido. Esta es una de las líneas, por ejemplo, de instalaciones cloacales. Vamos a empezar de atrás para adelante, que al final están. Vamos a buscar bocas de acceso. Tenés de distintos tamaños, la única consideración de la boca de acceso es que siempre sea cerrada, ¿no? Es hermética. Empalmes, bocas de acceso.
Aquí tenés diversas bocas de acceso. A ver, ¿qué más? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Algo más que yo decir con respecto a lo que hicimos. Ah, ahí me acordé. Hablando de los sifones, el caso de la ducha encima es un caso como particular porque justamente el desagüe está a nivel de piso, entonces como que no hay muchas opciones. Este sifón que viene de embutir se puede utilizar por ahí para algunos artefactos secundarios, que es lo que decíamos antes que se llama el sistema este en inglés, que es en vez de que los artefactos secundarios desagüen a una pileta de piso que tiene sifón, en ese sistema cada uno de los artefactos secundarios tiene su sifón. ¿Sí? Entonces yo puedo conectar, por ejemplo, en un desagüe de un lavarropa, de un lavavajillas, puedo conectar este sifón y ya salgo con una cañería primaria sin tener que ir a una pileta de piso. Pero se parece. Yo sé que para la ducha tampoco nos sale. Bien, ahora sí ya estamos a tiempo, así que si no hay más dudas, vamos cortando. Lo que yo me queda pendiente entonces enviarles son las tablas para poder hacer el cálculo de la filtración en un pozo y también voy a pasar en la zanja. Y esto en formato PDF para que lo puedan tener. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se puede compartir. Gracias.